Bienvenidos a Frente al Tablero, un canal dedicado a la difusión del ajedrez. En este canal encontrarás lecciones de ajedrez de grandes maestros. Sin más que agregar, comenzamos. Tratado General de Ajedrez. Tomo 3. Conformación de peones. Primera parte. Configuración de peones. Capítulo 4. Peones buenos contra pérdida de tiempo. A menudo un jugador acepta desmejorar la situación de sus peones si logra ganar algunos tiempos. No entraremos a discutir la exactitud de esta idea, ya que en muchas posiciones los tiempos son la base fundamental del ajedrez, pero podríamos establecer algún principio que facilitará la tarea del aficionado. Los tiempos en ajedrez, que son en realidad la rapidez para poner en acción las piezas sobre un objetivo proyectado, tienen principal importancia en las posiciones de ataque, en el juego abierto, pero, en cambio, van perdiendo su importancia en las posiciones de bloqueo hasta llegar casi a no gravitar mayormente en las de compactas cadenas de peones trabados. Es, pues, admisible ganar tiempos en las aperturas a cambio de defectos graves estratégicos cuando se tiene la sensación de que la lucha se definirá rápidamente, pero, en cambio, resulta un serio error esto en las posiciones cerradas o semicerradas, o en aquellas en las que aún no se ha elaborado un ataque. La partida que ahora mostraremos se jugó en Buenos Aires, en 1924. El profesor Ricardo Reti con el aficionado Rodolfo de Witt es aleccionadora, ya que prueba la escasa trascendencia que esto tiene si para ganar tiempos se desunen los peones, se crean bloques aislados entre sí y se muestra una debilidad permanente en la estructura de peones, que son, como tantas veces hemos repetido, la armazón arquitectónica en que descansa toda la teoría ajedrecística. La partida que damos con las mismas notas que puso de Witt en su debida oportunidad merece ser estudiada con atención. Se desarrolló así. Con las piezas blancas, de Witt. Con las piezas negras, Reti. D4. Caballo F6. E3. D5. Alfil D3. Caballo C6, F4. Si C3, para impedir caballo B4, las negras continuarían con E5, como se produjo en una partida entre Tinsley y Schiffers Hastings 1895. Si caballo F3, alfil G4, alfil E2, Pillsbury sugiere alfil B5, alfil por F3, alfil por F3, E5, etc. Las negras continuaron con caballo B4. En la partida Lee-Showalter del match angloamericano de 1900, las negras jugaron alfil G4, pero este experimento demostró una vez más que la jugada del texto es la preferible. Las blancas continuaron con caballo F3. Pillsbury manifestó su opinión contraria a este movimiento que permite el cambio en alfil D3, pues, según él, los dos alfiles de las negras llegarán a ser más poderosos que las correspondientes piezas menores adversarias, indicando, por otra parte, que la columna abierta C no es de utilidad para las blancas. Aconsejaba entonces la siguiente variante:
alfil E2, alfil F5, caballo A3, E6, C3, caballo C6, caballo C2, caballo E4, caballo F3, alfil D6, etc. Showalter, en su match con Pillsbury, ensayó alfil D2, repitiendo este ataque en su partida contra Lasker en el torneo de Londres de 1899. El procedimiento utilizado por el Dr. Lasker es la mejor demostración de la inferioridad del referido ataque. Las negras siguieron con caballo por D3, jaque, C por D3, alfil G4. En la partida Tarrasch-Chigorin, las negras continuaron E6, obteniendo buena posición, pero años más tarde, recordando una indicación hecha por Pillsbury, que el octavo movimiento de Tarrasch, caballo B, D2, podría ser mejorado por caballo C3. Marshall siguió el consejo contra Teichmann en el torneo de Viena 1908 y obtuvo con mucho la mejor posición. El mayor interés de la presente partida reside en la apertura, poco usual y dado el tratamiento novedoso que de ella hace el maestro Reti. Hemos dedicado, por lo tanto, mayor atención a esta fase del juego, tratando de interiorizar al aficionado de la naturaleza de esta apertura. Las blancas continuaron con dama A4, jaque. Las blancas consideraban que su posición era ligeramente favorable y sufrieron además en este momento una rara confusión. Dieron el jaque creyendo que, al no poder las negras replicar C6 ni alfil D7, por las contestaciones en el primer caso de caballo E5 y en el segundo de dama B3, ganando un tiempo. Debían por lo tanto cubrir con dama y al efectuarse el cambio de damas, perdían un tiempo al tomar con caballo, puesto que esta pieza empleaba 2 tiempos para llegar a una casilla que desde B8 solo requería 1. Pero la verdad es que el balance del factor tiempo permanece inalterado, como lo demuestra un simple examen comparativo de las posiciones después de los movimientos sexto y octavo de las negras. Pero otra apreciación hace, en cambio, criticable este jaque, y es que se favorece el traslado del caballo negro de F6, donde no tenía acción útil, a D7, en razón del dominio por las blancas de la casilla E4, desde donde puede apoyar los ataques del centro con C5 y E5. Las negras continuaron con dama D7, dama por D7, jaque, caballo por D7, caballo C3. Jugada dudosa, como lo demuestra la continuación de la partida. No era prudente dejar doblar un nuevo peón, aunque éste sea para reforzar el centro. Más lógico era caballo B D2 o enroque. Las negras continuaron con alfil por F3, G por F3. Este núcleo de 5 peones centrales no es recomendable. Los peones D4 y F4 no podrán ser apoyados por las torres debido a la obstrucción de los peones doblados. Además, están fijados en sus posiciones con carácter casi permanente, pues solo es posible el avance del peón a E4, quedando empero sin la defensa natural los puntos F4 y D4. Las blancas jugaron esta partida bajo la obsesión de la idea tiempos ganados,
Y en el complejo problema que es el ajedrez, un solo factor, por acumulada ventaja que adquiera, no prima tan absolutamente sobre los demás. Esto explica que, a pesar de tener las blancas 3 tiempos ganados, los cedidos por las negras en sus movimientos caballo b4, caballo por d3 y alfil por f3, no compensan las dificultades creadas por la inercia de su centro, en razón de la irreversibilidad del movimiento de los peones. Una deficiente colocación de piezas puede subsanarse, la de peones no, además de que coarta la actividad de las restantes piezas, supeditada por entero a la tarea de obviar dificultades. Las blancas disponen de 2 líneas abiertas, pero en opinión de Reti, que, en tesis general, las torres no podrán utilizar ambas líneas en su máxima potencia, por lo que en realidad puede llegar a ser una desventaja tener que ceder el dominio de una de ellas al adversario. Las negras continuaron con C6, alfil D2. Mejor parece ser B4 y reservar alfil B2 si las negras hacen fianchetto de rey. Las negras continuaron con G6, rey F2, alfil G7, B4. Con intención de fijar el peón de C6, jugar torre C1 tratando, mediante B5 y doblar las torres, de hacer útil la columna C. El negro continuó con F6. Esto impide el plan de las blancas basado en B5, pues el peón en B4 va a ser de absoluta necesidad para evitar C5, que en unión de E5 amenaza demoler el muro de piedra. El blanco continuó con H4. Las blancas se hallan indecisas en cuanto a un plan definitivo y realizan algunas demostraciones de ataques que se estrellan ante la sólida posición adversaria. Hubiera sido sumamente interesante conocer la continuación que adoptaría el maestro Reti si las blancas jugaran aquí E4, pues parece en somero análisis que por lo menos las negras no pueden llevar a cabo su amenaza agresiva E5. He aquí algunos ejemplos. E4, E5, E por D5, E por D4, torre E1, jaque, buena jugada, seguido de caballo E4. Si E4, D por E4, D por E4, y si E5, D5, buena jugada, etc. Renunciando las negras a E5, las blancas consiguen igualmente juego muy satisfactorio. Por ejemplo, E4, D por E4, D por E4, torre D8 o caballo B6, alfil E3, etc. Si a E4 las negras replicaran E6, es tal el número de posibilidades que, para pronunciarse en definitiva sobre el valor de la variante referida, se requeriría un extenso estudio. Las negras continuaron con E5, caballo E2. El cambio de los peones centrales acrecentaría las dificultades debido a la acción entonces más directa del alfil de las negras. Las negras continuaron con rey F7, H5. Un error. Era necesario jugar alfil C3, pero asimismo las negras obtendrían el dominio de la columna E. Las negras continuaron con E por D4,
e por d4. Las blancas, al jugar h5, creyeron poder replicar ahora caballo por d4, pero la continuación hubiera sido decisivamente favorable a las negras. Caballo por d4, f5, alfil c3, c5, b por c5, caballo por c5, torre a d1, torre a c8, etc. El negro continuó con f5, torre a c1, a6. Las blancas amenazaban b5. El blanco continuó torre h2. Ante perspectivas tan pésimas, intentan doblar las torres en la columna G para fijar piezas a la defensa, pero todo es inútil ante la precisión del juego del maestro. H por G6 jaque, seguido del cambio de torre, y rey G2 conducía igualmente a un final perdido. Las negras continuaron con torre H E8, H por G6 jaque, H por G6, torre G2. La columna H no es útil para las blancas. Las negras continuaron torre E6, torre C G1, torre A E8, torre E1. No es posible jugar rey F1 porque el flanco dama queda aislado de la defensa de las torres y se facilitaría así la maniobra del caballo de las negras de B6 a A4 y a B2. El negro continuó caballo B6, rey F1. Si alfil C1, el caballo iría a A4 y a C3. Si alfil C3, la entrada de la torre en E3 es rápidamente decisiva. El negro continuó con caballo A4, torre B1, torre H8. Amenaza alfil F6, que, seguido de torre H3 y alfil H4 jaque, gana el peón de F3, ya que no existe defensa. Las blancas siguieron con rey F2, alfil F6, rey G1, torre H3, torre B3, para defender el peón D3, ya que es inevitable la pérdida del peón F3. Si rey F2, alfil H4 jaque, caballo G3, alfil por G3 jaque, torre por G3, torre H2 jaque, torre G2, torre por G2 jaque, rey por G2, torre E2 jaque y ganan una pieza. Las negras continuaron con torre por F3, torre F2, torre H3, rey G2, torre H7, no alfil H4 por torre F1, torre por E2 jaque, rey por H3, torre por D2, rey por H4, etc. El blanco continuó con torre B1, torre E8, rey F3, jugada dudosa, torre H3 jaque, y las blancas abandonaron. Espero que hayas disfrutado de la clase y nos dejes los comentarios y las sugerencias que quieras.
Si te gustó el video, no olvides ponerle me gusta y compartirlo con aquellos que también quieran aprender este hermoso arte. Suscríbete al canal haciendo clic en la campanita, así serás notificado cuando esté lista la próxima clase. Me despido dejándote un fuerte abrazo. Hasta la próxima.